el escándalo lunar que casi destruye la reputación de la NASA. En Espacio Flipante exploramos las hazañas que han llevado a la humanidad más allá de las estrellas. Pero hoy no hablaremos de gloria, sino de una sombra que manchó una misión que debía ser histórica. Imagina esto: 3 astronautas pisan la Luna, la ciencia avanza, las cámaras del mundo lo siguen, y sin embargo, algo turbio flota en el aire. Un secreto escondido en sobres sellados, una maniobra silenciosa que desató un escándalo en los pasillos más altos de la NASA. Lo que ocurrió durante la misión Apolo 15 no solo puso en jaque su legado, sino que reveló hasta qué punto la ambición puede eclipsar incluso la luz de la Luna. El secreto que manchó una hazaña histórica. En julio del año 1971, el módulo lunar Falcon del Apolo 15 descendía majestuosamente sobre la superficie de la Luna. La misión, comandada por David Scott, con James Irwin y Alfred Worden como compañeros, prometía avances científicos sin precedentes. Equipados con el primer vehículo lunar, su objetivo era explorar una región montañosa llamada Hadley Apennine. Era el futuro en movimiento. Sin embargo, mientras la humanidad observaba extasiada cómo estos astronautas recorrían un nuevo mundo, un detalle pasaba completamente desapercibido. 300 sobres sellados viajaban con ellos, ocultos entre los compartimentos del módulo. A simple vista, la hazaña parecía impoluta. En plena Guerra Fría, la carrera espacial era tanto una batalla tecnológica como una contienda propagandística. Cada paso sobre la Luna era una victoria política para los Estados Unidos y una fuente de orgullo nacional. Los astronautas no eran solo científicos o pilotos, eran celebridades. Visitaban la Casa Blanca, salían en portadas de revistas y eran idolatrados por millones. Y como todo ídolo, empezaban a sentirse intocables. La presión era inmensa. Las misiones anteriores habían dejado la vara muy alta y la opinión pública exigía logros espectaculares. Pero también existía una sombra. La vida después de la NASA no era tan brillante como se prometía. Muchos astronautas descubrieron que, tras su retiro, la fama no pagaba facturas. Fue en ese clima, entre gloria y ansiedad, que surgió un pacto silencioso. Un comerciante de sellos alemán, Hermann Sieger, contactó a uno de los astronautas con una propuesta: llevar sobres postales a la Luna a cambio de una considerable suma. El trato parecía sencillo, pero sus consecuencias serían devastadoras. ¿Hasta qué punto puede un pequeño objeto poner en jaque una gran epopeya? Un trato tentador con consecuencias estelares. El corazón de la historia late en Alemania, donde 2 hombres visionarios estaban a punto de escribir su propio capítulo en la carrera espacial, aunque de forma bastante inusual. Horst Eiermann, un antiguo piloto convertido en empresario, y Hermann Sieger, un prestigioso filatelista con una clientela millonaria, compartían una obsesión que iba más allá de lo convencional: transformar objetos cotidianos en reliquias históricas, en concreto, sobres postales. No cualquiera, claro, sino aquellos que pudieran contar historias únicas, tocar el infinito y regresar con el polvo de las estrellas. Ambos sabían que el coleccionismo espacial se estaba convirtiendo en una fiebre silenciosa. Y en ese mundo, un simple sobre podía convertirse en una joya si había viajado más allá de la atmósfera terrestre. Las misiones Apolo anteriores ya habían despertado ese apetito. Se sabía que Alan Shepard y Buzz Aldrin habían llevado objetos personales al espacio. Incluso los astronautas del Apolo 14 habían transportado medallas y otros recuerdos. La línea entre lo autorizado y lo tolerado era fina, casi invisible. Y eso, para quienes sabían leer entre líneas, era una invitación. Fue en una cena discreta, lejos del escrutinio mediático, donde se selló el trato. Eiermann y Sieger ofrecieron a los tripulantes del Apolo 15 una oportunidad peculiar: llevar al espacio un lote de sobres diseñados especialmente para la ocasión. Sobres que serían luego vendidos a coleccionistas de élite por sumas que hacían temblar las cuentas bancarias. Los astronautas, conscientes de los riesgos, dudaron. Pero había factores poderosos inclinando la balanza. Por un lado, la NASA no ofrecía seguros de vida a sus tripulantes. Si algo salía mal, sus familias podrían quedar desamparadas. Por otro, había una pulsión emocional: dejar un legado tangible, algo más allá del nombre grabado en una placa lunar. Y si un sobre espacial podía garantizar el futuro de sus hijos, el plan no parecía tan descabellado hasta que todo salió a la luz. El error que desató la tormenta. 26 de julio del año 1971. La rampa de lanzamiento en Cabo Cañaveral vibraba con la cuenta atrás del Apolo 15. Mientras el mundo miraba al cielo con admiración,
Ocultos entre los compartimentos del módulo lunar, viajaban casi 400 piezas de papel aparentemente inofensivas. Eran los sobres del acuerdo secreto. Los astronautas David Scott, Alfred Worden y James Irwin los habían guardado cuidadosamente, camuflados entre objetos personales permitidos, aprovechando los resquicios del protocolo. No fue un error técnico, fue una decisión consciente, planificada y cargada de intención. La misión fue un éxito rotundo desde el punto de vista científico. El Apolo 15 marcó un antes y un después. Por primera vez, se empleó un vehículo lunar que permitió a los astronautas recorrer mayores distancias sobre la superficie selenita. Recolectaron rocas, instalaron instrumentos de medición avanzados y ofrecieron imágenes que aún hoy cortan la respiración. La humanidad se sentía más cerca que nunca de la Luna. Y los 3 astronautas, al regresar, fueron recibidos como héroes. Todo parecía perfecto, pero la tormenta ya se estaba gestando. La primera fisura llegó cuando Hermann Seeger, traicionando el acuerdo original, decidió vender parte de los sobres mucho antes de lo previsto. Había prometido esperar, pero la codicia pudo más. Publicó un catálogo exclusivo y ofreció los sobres a coleccionistas europeos por cifras escandalosas. Lo que debía permanecer en las sombras se convirtió en un escándalo sonoro. El eco llegó a oídos de la NASA, y con él, la indignación. La reacción fue inmediata y fulminante. La agencia, al descubrir la existencia de los sobres, se sintió humillada, como si su integridad hubiese sido vendida al mejor postor. La opinión pública, que adoraba a los astronautas como semidioses modernos, se dividió entre la comprensión y el repudio. ¿Eran unos visionarios que buscaban proteger a sus familias o simplemente unos aprovechados con traje espacial? De pronto, los laureles se marchitaron y el juicio moral comenzó su lenta y despiadada marcha. Las consecuencias que la NASA nunca olvidará. Lo que parecía una infracción menor se transformó en una grieta que sacudió los cimientos de la NASA. La agencia, celosa guardiana de la ética espacial, no tuvo más opción que actuar con contundencia. Se abrieron investigaciones, se revisaron protocolos y se alzaron voces que exigían explicaciones. El escándalo llegó tan lejos que los 3 astronautas fueron convocados a declarar ante el Senado de los Estados Unidos. Bajo la atenta mirada de los legisladores y del país entero, tuvieron que justificar por qué habían llevado objetos personales con fines lucrativos a una misión financiada por todos. Aunque no hubo cárcel, sí hubo consecuencias. Fueron oficialmente reprendidos, vetados de futuras misiones y excluidos de cualquier representación institucional. Para la NASA, aquello fue una advertencia. Los límites entre lo profesional y lo personal debían quedar más claros que nunca. La lección fue dura. La agencia fortaleció sus normas internas y cerró filas. Desde entonces, los astronautas no solo debían llevar oxígeno, sino una conducta impecable. Y mientras el escándalo crecía en los medios y los pasillos institucionales servían de indignación, en los rincones más discretos de la comunidad científica y espacial se debatía algo mucho más profundo que un simple sobrelunar. ¿Qué revela realmente esta historia sobre el alma humana en la era de la exploración espacial? Más allá de la indignación o la defensa emocional, el caso Apolo 15 nos obliga a mirar de frente una pregunta incómoda. ¿Es posible ser completamente impecable cuando llevas el peso de representar a toda la humanidad fuera del planeta? Los astronautas no son máquinas, son personas sometidas a niveles de presión que la mayoría no podría imaginar. Son enviados a la Luna con la promesa de gloria, pero con la certeza de que, al volver, el mundo seguirá su curso y ellos quedarán atrás. Esa brecha entre la inmensidad del logro y la fragilidad de lo humano es el núcleo de esta historia. David Scott, James Irwin y Alfred Worden no fueron ladrones ni traidores. Fueron astronautas que tomaron una decisión discutible, sí, pero también profundamente humana. En un mundo donde el valor de una reliquia puede asegurar el futuro de una familia, donde el sistema muchas veces olvida a sus héroes cuando dejan de ser útiles, la tentación de dejar un legado tangible no suena tan absurda. Más aún cuando lo único que cruzaron a escondidas fue papel. Papel cargado de historia. Sí, pero papel al fin y al cabo. No se trató de secretos militares ni de tecnología robada. Fue un gesto que, aunque fuera de protocolo, revelaba el deseo de trascender, de dejar algo más que huellas en la Luna. Pero esa humanidad, esa vulnerabilidad que los hizo tomar una decisión cuestionable, también fue la que los condenó. La sociedad no perdona con facilidad cuando se caen los ídolos. Y la NASA, que tanto había trabajado por construir una imagen impoluta,
No podía darse el lujo de que la historia oficial se viera empañada. La reacción fue desmedida porque lo que estaba en juego no eran solo 3 astronautas, sino toda una narrativa nacional. Y es ahí donde esta historia cobra una dimensión aún más potente, en cómo la ética, la imagen pública y las emociones individuales colisionan en el espacio exterior. Años más tarde, muchos de los implicados reconocieron que quizá la NASA reaccionó con demasiada dureza. Incluso algunos documentos internos revelaron cierta comprensión hacia las motivaciones de los astronautas, pero el daño ya estaba hecho. El caso Apolo 15 se convirtió en una advertencia, un símbolo de cómo incluso las epopeyas más grandiosas pueden ocultar grietas en su superficie. Porque cuando hablamos de misiones espaciales, solemos pensar en cifras, logros, avances tecnológicos, pero olvidamos lo más crucial, que todo eso lo hacen humanos. Y donde hay humanidad, hay errores, dudas, impulsos, luces y sombras. El caso dejó una huella difícil de borrar. ¿Puede un gesto aparentemente insignificante contaminar una misión histórica? ¿Hasta dónde debe llegar la integridad de quienes pisan suelo lunar en nombre de la humanidad? Las preguntas no dejaron de resonar. Aquellos sobres lunares, aún hoy, circulan como recuerdos incómodos de una época en la que los héroes también tenían grietas. Y ahora dime tú, ¿crees que los astronautas merecían semejante castigo o fueron víctimas de una presión desmedida? ¿Dónde pondrías tú el límite entre lo ético y lo humano en el espacio? Déjanos tu opinión en los comentarios, queremos saber qué piensas. Y si te ha flipado esta historia, no olvides suscribirte a Espacio Flipante, el canal donde despegamos cada semana con historias alucinantes que la historia oficial prefiere dejar en la sombra.